El presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos del gobierno general pues incluye un conjunto de medidas que pueden considerarse como medidas impositivas porque van a afectar la cantidad de recursos en un plazo determinado que se paga en forma de impuestos. Ahora bien, hay una que esta semana levantó inmediatamente pues la crítica de parte del sector industrial dominicano. Y es algo que se establece en el artículo 16 de ese proyecto de ingreso y ley de gastos públicos. En ese artículo 16 se establece que a partir de este año que se inicia en enero, este año fiscal que se inicia en enero, pues los industriales que se benefician de la posibilidad de no pagar el 18% del ITEVIS, sino pagarlo luego cuando venden el producto en la Dirección General de Impuestos Internos, es decir, que en vez de pagar cuando importan la materia prima el 18%, lo pagan cuando venden el producto el 18%. Eso que le da Proindustria ese beneficio, pues ahora con este artículo 16 lo que se establece es que solamente se va a beneficiar de la mitad de ese beneficio, es decir, que la ley de Proindustria establece que cuando se importa no se paga, sino cuando ya se vende el producto, que se genera un ingreso y con ese ingreso, pues entonces, sea cobrado o no cobrado, pero se devenga un ingreso, pues esto hace que ahí se origine la obligación del pago, después de 30 días, del pago de impuesto que se conoce como el IVA en América Latina y el ITEVIS acá en la República Dominicana. Bien, el 18%. Ok, ¿qué establece el artículo 16? Bueno, que a partir del año que viene será mitad y mitad. 9% lo pagará en aduanas cuando importe la materia prima o cuando importe los bienes de capital o cuando importe cualquier cosa que se utilice en el proceso productivo de ese bien que está grabado con el ITEVIS, y que el resto, la otra parte del 18%, que sería el 9%, 9 puntos porcentuales, pues lo pagaría a la Dirección General de Impuestos Internos. De tal manera que eso significa que en términos netos no cambia el monto total de impuestos, no cambia, porque sigue siendo 18% que se va a aplicar a esas importaciones de materias primas, bienes de capital y otros insumos que se utilizan para fabricar internamente unos productos que están grabados con el ITEVIS. Bien, ¿qué sucede? Los industriales, cuando vieron esto, inmediatamente, y aquí voy a dividir dos grupos. Hubo un grupo que emitió un comunicado donde criticaba esa medida por el hecho de que le estaba impactando negativamente sobre su flujo de efectivo. Porque ahora, en vez de pagar cuando ya vende el producto y pagárselo el 18% a la Dirección General de Impuestos Internos, tendría que pagar 9 puntos porcentuales a la Dirección General de Aduana y 9 puntos porcentuales a la Dirección General de Impuestos Internos. Y eso significa que hay que buscar un dinero por adelantado para pagárselo a la Dirección General de Aduanas. Ahora bien, esa es la posición de un grupo de los industriales. Otro grupo de los industriales malinterpretó el artículo 16 porque la verdad es que está mal escrito. Está mal escrito ese artículo 16. Lo malinterpretó porque pensó que aquellos productos exentos que importaban materia prima, o sea, que el producto final estaba exento, como es el caso de los medicamentos. Si uno importaba la materia prima o importaba maquinarias o cualquier otro insumo, pues entonces tendría que pagar ese 9% en la Dirección General de Aduanas. Lo malinterpretó y ese grupo de industriales también criticó el artículo 16. Luego, esta semana, la Dirección General de Aduanas sacó un comunicado, sacó una información que yo la utilicé y rápidamente pues la di a conocer a través de Twitter. Y es que, primero, la Dirección General de Aduanas aclaró de que ese 9% no significa que se va a gravar los productos que están exentos. No se van a gravar las materias primas de los productos exentos. Por ejemplo, aclara la Dirección General de Aduanas, este fue uno de los tweets que yo envié el día viernes, que el 9% no aplicará a materias primas, maquinarias y bienes exentos del ITEVIS
comprendidos en el artículo 343 del Código Tributario. ¿Qué significa eso? Que el 9% no aplica sobre los insumos de la industria farmacéutica, fertilizantes, abonos, la harina para la panadería, la elaboración de embutidos y todos esos insumos y maquinarias que se utilizan y que están exentos de acuerdo a lo que establece el artículo 343 del Código Tributario, eso queda intacto. Porque lo único que quiere hacer la aduana es decirle al grupo de industriales que se están beneficiando de no pagar en la Dirección General de Aduanas el 18% del ITEVIS cuando importa la materia prima, sino que lo paga a la Dirección General de Impuestos Internos cuando vende el producto, decirle, mira, como el Estado Dominicano necesita mejorar su flujo de efectivo, una parte de eso que yo te había cedido a ti como beneficio a través de la ley de Proindustria, pues dámelo de vuelta. Solamente la mitad, dámelo de vuelta. El impuesto va a ser el mismo, 18%, pero el beneficio que yo te estaba dando de cobrártelo a nivel de la Dirección General de Impuestos Internos y no cobrarte en la Dirección General de Aduanas debido a la necesidad que tiene el Estado Dominicano de mejorar su flujo de efectivo, pues le va a cobrar la mitad en la Dirección General de Aduanas. Es decir, que no aumenta el nivel de impuestos, no aumenta. Y los propios industriales así lo reconocieron cuando en su comunicado establecen que esa medida de no pagar el 18% a la Dirección General de Aduanas y sí pagarlo a la Dirección General de Impuestos Internos no era una exención, no era un beneficio impositivo por el hecho de que no estaba contemplado en el gasto tributario. Con más razón, entonces, para ellos entender que esta decisión de parte de las autoridades lo que está buscando es decirle, miren, ya yo no puedo continuar brindándole a ustedes el beneficio de posponer el pago del impuesto que se genera en la Dirección General de Aduanas, sino que vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponernos de acuerdo, mitad y mitad. Ustedes me pagan la mitad y la otra mitad yo se la financio, sin intereses, para cuando ustedes vendan, me paguen el ITEVIS. Eso es lo que quiere la Dirección General de Aduanas, eso es lo que quiere el Estado Dominicano. Eso es lo que se ha establecido en el artículo 16. Entonces, si es así, entonces yo creo que no habría mayores inconvenientes, porque es verdad, es un sacrificio para el sector industrial porque va a estar afectado, dado que va a tener que adelantar parte de su flujo de efectivo, que antes tenía que adelantar. Recuerden que antes del año 2007, cuando se promulga la ley de Proindustria, antes de ese año, todo el 18% se pagaba en la Dirección General de Aduanas. Y la ley establece para un grupo de empresas que se acoge a la ley de Proindustria que puede beneficiarse no pagando el 18% de la Dirección General de Aduanas, sino pagándolo en la Dirección General de Impuestos Internos. De manera tal que en ese momento el Estado le facilitó la posibilidad de posponer el pago. Y en eso, obviamente, que se genera una mejoría del flujo efectivo de los industriales. Pero ahora es el Estado que necesita mejorar su flujo de efectivo. Y en consecuencia le está diciendo, miren, ese beneficio que yo te otorgué, vamos a cambiarlo. Pero yo no te lo voy a quitar en su totalidad. Yo no te voy a quitar esa totalidad donde 20 empresas generan el 65% de ese beneficio en términos del flujo de efectivo, que se deja de pagar por impuesto en aduana y que se paga al final en la Dirección General de Impuestos Internos. Ese flujo de efectivo, 20 empresas se benefician del 65% de ese flujo de efectivo que se vio haber pagado en aduanas y no se paga, sino a nivel de la Dirección General de Impuestos Internos. Y lo que dice entonces el Estado es, mira, yo no te lo quiero quitar todo, vamos a quitarte solamente la mitad. O lo que es lo mismo, te voy a dejar la mitad. Si es así, entonces yo creo que en vez de pensar en un aumento de los impuestos, esto es mejor, pienso yo, porque no le va a aumentar el nivel de precios. ¿Por qué digo que no va a aumentar el nivel de precios? Porque cuando se aplicó la medida de posponer el pago del 18% a nivel de pasarlo
de la Dirección General de Aduanas a el nivel de la Dirección General de Impuesto Interno, cuando se aplicó eso, los niveles de precio no bajaron. Entonces ahora, por el hecho de que se ponga a cobrar a nivel de la Dirección General de Aduanas, eso no significa que los precios deben subir. Eso es mi análisis. No debería subir. Y si es así, entonces no hay ningún impacto negativo. Peor hubiese sido si me dicen, vamos a aumentar la base imponible del ITEVIS o vamos a aumentar la tasa del ITEVIS. Ahí sí aumenta inmediatamente el nivel de precios. Ahí aumenta el nivel de precios de forma automática. Pero con esta medida del artículo 16, no, para nada. De manera que simplemente decirle a los industriales que es verdad, le va a tener un impacto sobre su flujo de efectivo, pero que eso es muchísimo mejor que un aumento de los impuestos. Entonces, que comprendan que el Estado Dominicano en esta coyuntura necesita ese flujo de efectivo, que es un impuesto que al final lo van a pagar, lo único que lo pagan a nivel de la Dirección General de Impuestos Internos. Que lo paguen en aduana y es solamente la mitad. O sea que desde ese punto de vista yo veo que no habría mayores inconvenientes. Y con relación a los productores de bienes exentos, ya la Dirección General de Aduanas estableció que va a incluir un párrafo donde se aclara muchísimo mejor, porque como ya les dije, el artículo 16 está muy mal escrito, pero ya el párrafo que se establece queda claro de que aquellos productos exentos, la materia prima, las maquinarias y otros insumos que se utilicen para fabricar esos productos exentos, como ya le dije, en el caso de los medicamentos, el caso del salchichón, el caso del pan, todos esos insumos no pagan ese 18% y no van a pagar, en consecuencia, el 9% tampoco. Porque si lo ponen a pagar sería un aumento de la protección efectiva negativa y el gobierno no va a caer en ese error porque eso sí tiene un impacto negativo sobre los sectores productivos. A diferencia de los otros industriales, los otros sectores industriales, que eso tiene una protección efectiva positiva. El sector medicamentos tiene protección efectiva negativa. ¿Por qué? Porque hay insumos que si yo lo importo o lo compro internamente pagan impuestos. Pero si ese insumo viene dentro de un medicamento y yo lo importo el medicamento, no paga impuestos. El caso del alcohol. Si yo importo el alcohol o lo compro internamente, tengo que pagar un elevadísimo impuesto selectivo, aunque sea para utilizarlo en medicamentos. Pero si yo importo una botellita de medicamento líquido que incluye alcohol, ese alcohol no paga. Y eso se llama protección efectiva negativa. A diferencia de los otros sectores productivos, que cuando usted importa el producto final, paga, por ejemplo, 20%. Pero cuando usted importa la materia prima para elaborar ese producto final en la República Dominicana, paga 10 o paga 5. Esa diferencia de tasas arancelarias significa una protección efectiva positiva. ¿Me entendieron? Vámonos a la pausa.